partir de una conversación iniciada esta mañana por quien les habla, Miralba Ruiz, en un grupo de amigos entrañables de este espacio y de manera personal de cada uno de nosotros, hemos invitado a un querido habitué, el señor José Gregorio Cabrera, quien es actualmente director senior de Asuntos Públicos en Llorente y Cuenca, con quien vamos a hablar sobre los cambios sociales y la comunicación moderna, la necesidad de escuchar y de narrar. José Gregorio, sé que es un tema que te apasiona. Bienvenido nuevamente a tu casa. No, gracias. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Tenía un tiempo sin venir a acompañarles. Ay, sí. Pero como acabas de mencionar, pues hace unos meses decidí asumir un nuevo reto profesional y evidentemente que eso conlleva una inversión de tiempo importante. Pero como siempre, esta es mi casa. 10 minutitos a la semana. De hecho, te vengo con una propuesta para venir con una sección semanal o quincenal. Eso me gusta de los temas. Para que hablemos, sí. Para que hablemos siempre de comunicación. Bien, vamos a hacer. De mi parte aprobada. Bueno, pues como tú bien señalas, esta mañana, Miralba, sosteníamos esa conversación y tú decías que te preocupaba un sentimiento antiempresarial o antisector privado que notabas que venía creciendo en la sociedad y en la comunicación, y eso daba inicio a esa conversación súper interesante que teníamos. Yo creo que, como tú bien señalas, hay una manifestación importante de sentimientos antiempresa, antinegocio, antisector privado, lo cual evidentemente preocupa y es peligroso porque al final el sector privado es el único que genera riqueza. Los estados al final lo que hacen es distribuir las riquezas que generan, gestionarlas. Y gestionarlas. ¿Y tú crees, José Gregorio, como pregunta así como para ver si ese sentimiento es real o es un relato también construido? Y te lo digo por algo. Evidentemente tenemos un gobierno que ha sido señalado, ¿ok?, en más de una ocasión, ya no solamente por la oposición, sino por, digamos que en la calle, por ser a veces un gobierno de popis, un gobierno claro, dirigido por cierto grupo de empresarios con una relación empresarial. Por una escala social por encima de la clase media. Importante, exacto. Entonces, bajo estos señalamientos, yo siempre he dicho que este relato construido a través del tiempo y a 2 años de unas futuras elecciones es un relato que, de llegar a consolidarse, es una herramienta muy importante para los partidos de oposición. Porque claro, pero evidentemente la mayoría de nuestra población es del sector público, hay una oligarquía empresarial y claro, es un relato muy fácil de utilizar políticamente. Pero el sentimiento es realmente, o es que realmente a nuestra población le toca las narices cuando los empresarios toman el control de muchas cosas. No, mira, yo creo que, y eso era lo que te iba a decir, yo creo que no es un sentimiento nacional, no es un sentimiento dominicano, es una manifestación incluso global de un sentimiento que siempre ha existido. La lucha de clases es tan vieja como la humanidad misma prácticamente, pero que ahora lo que tiene como ingrediente es que hay un Twitter, hay un Facebook, hay un Instagram, hay un YouTube, y hay una serie de elementos que le permiten a personas que antes no tenían acceso a medios masivos de comunicación, pues a expresarse. Entonces, yo no creo que haya más o menos sentimientos contrarios a un sector público, a un sector privado, a una empresa o a un gobierno X, sino que hay más vías para expresarlos y por lo tanto hay más vías para construir ese relato que tú mencionas. A mí me parece que, y mira, el mejor ejemplo es el caso de una marca muy conocida, Aunt Jemima, que es propiedad de PepsiCo y que hoy, hace unos meses, tuvo que cambiar de marca porque un grupo antirracismo promovió un movimiento y le puso tanta presión a la compañía que tuvieron que cambiar la marca. Hoy se llama Pearl Mills Corporation, algo así me parece que se llama la marca. Es decir, que la comunicación social horizontal le da un poder a la ciudadanía que evidentemente pone en aprietos a un sector privado que estaba muy acostumbrado al status quo, a operar por debajo del radar, a operar bajo perfil, sin llamar mucho la atención. No, y sin preocuparte de ese tipo de
de cosas. Te voy a poner otro ejemplo con música. Yo estaba escuchando hace 2 días a Radio Futura, una de las principales bandas de música española de todos los tiempos, ya desaparecida, y tuvo un tema, uno de los últimos discos sacó un tema que además se pegó muchísimo en nuestro país, tan pronto diga el nombre y a lo mejor hasta lo podemos escuchar, si Nata lo busca por ahí, que se pegó muchísimo. Uno de los últimos temas se llamaba Corazón de Tiza. Y si te vuelvo a ver... pintar un corazón de tiza en la pared. ¿Cómo sigue la siguiente frase? Te voy a dar una paliza. Exacto. O sea, ese tema ahora mismo... Ni Ingrata, el de Café Tacuba. Impensable que se cantase. O sea, un hombre diciéndole a una mujer que si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza. Por haber en un mundo como el de ahora, es impensable. No. Entonces, yo creo que esos retos son los que, sobre todo el sector público también, pero sobre todo el sector privado, pues tiene que anticiparse. Tiene que estar consciente de que, como dice la frase común, el juego cambió. Y que el poderse quedar callado, el poderse quedar bajo perfil ya no es una opción. ¿Por qué? Porque tú no sabes en qué momento, pues, una de tus marcas, uno de tus ejecutivos incluso, porque hasta la vida personal de los ejecutivos de una empresa impactan en el valor de mercado de una acción. Vimos el caso de Disney recientemente. Por injusto que parezca, vimos el caso, el caso famoso de Tesla, cuando Elon Musk hablaba de su consumo de estupefacientes, de marihuana específicamente, de cannabis, la acción de Tesla se desplomó durante varias semanas consecutivas. Entonces, el sector privado, no solamente como empresas individuales, sino también como colectivo, debe entender que, primero, necesita escuchar la conversación, y escuchar la conversación ya no es leer un periódico, ya no es ver un programa de televisión. Estamos hablando del Big Data, estamos hablando de la conversación digital, estamos hablando de qué está pasando en todos los aspectos digitales, que es donde realmente las personas conversan. Y para eso, por ejemplo, nosotros en Llorente y Cuenca hemos diseñado una nueva unidad de negocios que se llama Deep Digital Business, que a través de aplicaciones de inteligencia artificial nos permite no solamente darle seguimiento a la conversación, sino también tener algoritmos predictivos que nos permiten saber cuándo va escalando la conversación, cambiando de sentimiento negativo o positivo. Y eso es súper importante porque es lo que le permite a la empresa, es lo que le permite al ejecutivo, es lo que le permite al sector, a la industria, entender qué está pasando, de qué se está hablando, qué es relevante y qué no es relevante en su conversación. Y cuando tú logras determinar eso, entonces ahí es donde entra, Miralba, lo que hablábamos ahorita, de poder construir el relato. Pero construir el relato no es hacer un cuento, porque a veces hablamos del relato y suena como te estoy metiendo un cuento. No, es diseñar un plan de acciones, comunicarlas. Exactamente. Porque lo que no se dice es como si no existiera. Ni siquiera es diseñar. Pero tiene que haber una historia. Ni siquiera es diseñar el plan de acción. Es, por un lado, diseñar el plan de acción y luego establecer todas las fases de comunicación pública necesarias para al final lograr el objetivo. Que no tiene que por qué ser una fase. Hacer un comercial. ¡Ale! No. Es mucho más que eso, como tú acabas de señalar. Y yo creo que cuando hablamos de construir el relato es poder contar nuestra historia, poder decirle a la gente cuál es nuestra historia. De hecho, mira, hay muchísimas empresas, sobre todo en el área de tecnología, que tienen una nueva posición, que es la posición de evangelizador en jefe. Y ustedes me dirán, ¿cómo que evangelizador en jefe? Sí, bueno, evangelizador en jefe, o chief evangelizer, como le dicen, se dice en inglés, es la persona de la empresa que está a la cabeza de promover la historia, de ir proactivamente a comunicar lo que la empresa quiere. Evangelizando. ¿Qué es lo que hace un evangelizador? Así es lo que hace es compartir la buena nueva. Al final el evangelio es la buena nueva y un evangelizador lo que hace es compartir la buena nueva. Y esa es la traspolación al mundo privado. Y eso es lo que, como te decía, nos permite entender y anticiparnos y que la conversación no nos agarre desprevenidos, no nos coja asando batatas en buen dominicano.
Si a eso también le agregas un elemento de interacción comunitaria a través de los aspectos de asuntos públicos, porque además también ya no basta con decir, también la gente está esperando que tú hagas. Y por eso algunos expertos hablan que hay que pasar del storytelling al story doing, de decir a hacer. Me encantó. Y eso, story doing. Sí, claro, porque tenemos más de 10 años hablando, desde que salió aquel libro famoso, Made to Stick, hablando del storytelling. Pero también hay que pasar al story doing, no solamente decir las cosas, sino también hacer. El storytelling funciona una vez, 2 veces, y la tercera te dan con el storytelling cogen el storytelling y te dan en el cocote con él. Exactamente. Y por eso nosotros también decimos que es tan importante tener una estrategia de relacionamiento comunitario que te permita mantenerte cerca de no solamente de tus áreas de impacto, de tus stakeholders, sino también de aquellos consumidores que quizás en el pasado solamente te consumían a través de publicidad. Esa es la parte más difícil y debe de ser la parte a la que más atención se le debe de prestar. Evidentemente estoy tirando piedras contra mi tejado porque si lo hacen no van a necesitar de personas como yo. Pero la realidad... No, pero para hacerlo necesitan de personas como tú, Pinky. La realidad es que la mayoría de los empresarios metidos en su despacho o en su cúpula a veces están muy lejanos y evidentemente pueden tener el mejor producto en sus manos, y puede haber una necesidad de ese producto. Pero si no están cerca de sus consumidores, ya no solamente para saber qué es lo que necesita ese consumidor, que eso es relativamente fácil, porque si tú sabes lo que necesita el consumidor y tú lo tienes, te has ahorrado un camino muy grande. Tú haces la conexión. Pero a veces se trata de vender algo que ni siquiera el consumidor sabe que necesita. Así es. Okay. Y por eso es donde el conocimiento de ese consumidor y de cómo tú llegarle con esta palabra en vez de con esta imagen en vez de con esta, con este color en vez de con este rostro en vez de con este, es donde entra eso. Y vuelvo y repito, si le dedicaran mucho tiempo, el mismo tiempo que le dedican a diseñar un logo o a diseñar una marca o incluso a diseñar una campaña, si le dedicaran el mismo tiempo al conocimiento de su público objetivo, que a veces sí lo hacen y hacen focus y hacen no sé qué tal, y de ahí resulta algo, pero al final siempre terminan en una parte del proceso que a veces es a la que menos atención se le da. ¿Cómo se lo digo? Ya sé cómo es. ¿Cómo convierto eso en una pieza efectiva de comunicación? Y sobre todo, Pinky, ¿cómo mantengo una comunicación constante? Ya la comunicación no es unidireccional, ya la gente no consume un anuncio sentado frente a un televisor, ya la gente ve un video y te deja un comentario, ya la gente ve un producto y sale de manera proactiva a decir qué le parece, cuál es su review. Bueno, esa es la base por ejemplo, de empresas como Amazon. Tú compras y antes de comprar un producto, ¿qué tú haces? Tú ves los reviews. Entonces, por eso es tan importante, como tú bien señalas, mantener una conversación proactiva. Y de hecho, por eso el lema de nosotros en Llorente y Cuenca es anticípate. Es decir, el juego es el juego de la anticipación, de poner por delante cuál es la posible necesidad del cliente, cuál es la posible necesidad de tu stakeholder y poder actuar de manera proactiva sobre ella. O incluso la posible reacción. Así es. Que en comunicación institucional y política es precisamente tampoco a lo que se toman acciones de comunicación y nunca se calcula la reacción. Yo creo que lo que nosotros estamos viviendo como sociedad, no solamente como sociedad dominicana, sino a nivel global, es la democratización del acceso a la información, es la democratización del acceso a los medios de comunicación y con esto, naturalmente, pues vienen este tipo de manifestaciones de sentimientos que están ahí, que muchos a veces minan, como tú dices, lo ven, los identifican y los amplifican, y yo creo que por eso es tan importante que nosotros pues vayamos en esa dirección. Pero si quieren saber más de todo este tema, me pueden seguir en las redes sociales, en @José_G_Cabrera_C, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, y ahí podemos mantener una conversación proactiva sobre este y otros temas.